Ahora. ¿Ahora? Mm. ¿De acuerdo? Seminario 31. ¿Ya empezamos? Sí, adelante. El saber de Antonio Escotado y el saber de Esther Vick, creadora del método de observación de bebés, ¿no? Voy a intentar mostraros el saber de estos dos grandes personalidades del pensamiento, pero realmente no es fácil acometer tanta profundidad, sensibilidad, sutileza, fuerza del pensamiento, realismo y entereza moral como la de estos dos personajes humanos, ¿no? Bueno, pero vamos a intentarlo. Yo no me veo, pero bueno. Para ello utilizaré, en primer lugar, la entrevista que Fernando Sánchez Dragó hace a un grupo de intelectuales en El Mundo por Montera, programa emitido en televisión española, sobre el cerebro. Fernando Sánchez Dragó, con alguna inteligencia, toma diciendo bueno, que no va a presentar a Antonio Escotado porque todo el mundo lo conoce y entonces le hace unas preguntas y dice: Antonio, los fenólogos Lambroso en la cabeza, tuvieron bastante predicamento científico durante el siglo pasado y principios del siglo XX, ascribiendo las funciones espirituales a zonas concretas de la geografía del cerebro, estableciendo así una especie de topografía tangible del espíritu y encauzando a través de un mecanicismo y un determinismo prácticamente absoluto. Y con ello liquidaron el libre albedrío. Continúa afirmando Hegel en su fenomenología del espíritu, sostenía lo contrario, la imposibilidad de localizar el espíritu. Es el espíritu el que crea el cerebro y no al revés. Me gustaría, y entonces Fernando Sánchez Grabó le dice: Antonio, me gustaría que te explayaras en eso. Y Antonio Escotado, con cara de sorna, sonriente, recuerda a los presentes que los que se habían reunido allí a tratar el tema, como antes, habían dicho, era un tema atroz. Él dice: es un tema atroz, lo habían comentado entre ellos. Y empieza mordiéndose la lengua y dice lo siguiente, es todo un enunciado. La piel es esencial para la supervivencia, pero aquí estamos hablando de lo que permite hablar, de la fuente del sentir. Aquí hablamos de aquello que permite tener conciencia y autoconciencia, y afirma: en esa medida, entiendo que para empezar aquí, aún más que en una física subatómica, en donde se aplica el principio de indeterminación, las paradojas del contenido y del continente, de la condición y de lo condicionado, de lo ínfimo y de lo supremo, son máximas. Cuando intentamos utilizar, aplicar el principio de causalidad, por ejemplo, el sistema
límbico es el origen, la localización de las emociones, de ciertas emociones, hasta que pronto esto se distingue. Y aquí utiliza un símil que es integral. Y dice, es decir, que la forma de la uva determine el sabor del vino. Y afirma, yo diría que la forma de la uva y el sabor del vino están conectados, pero que al mismo tiempo son determinaciones libres en sí. De repente, él ha introducido un matiz muy exquisito. La forma de la uva determina el gusto del vino. Entonces afirma, rumiando con sus labios, esto es extremadamente complejo, dice él. Esto es extremadamente complejo. A mi juicio, la investigación que se permite tomar como objeto el cerebro, comprendiendo el cerebro como un órgano de extraordinaria complejidad, es el momento en el cual aquello que habla y siente el espíritu busca una imagen exterior para sí mismo. En el momento en que busca una imagen exterior a sí mismo, no tiene más remedio que plantearse como cosa, es decir, como elemento fijo, como medio, y en ese momento, y en esa misma medida como órgano, porque eso es lo que significa órgano, instrumento. En su forma originaria, el espíritu pretende lo contrario, es decir, fin en sí, una relación, algo irretenible, fluido. Lo que resulta de la conexión entre este esfuerzo del espíritu por darse una imagen exterior y lo que el propio espíritu es, el que deja de ser pensamiento, sentimiento e inteligencia para plantearse como algo que tiene pensamiento, sentimiento e inteligencia. Es decir, se expone a sí mismo como facultad en vez de exponerse a sí mismo como naturaleza. ¿Me seguís? Es bastante complejo, es bastante difícil, pero es así como hay que plantearlo, ¿no? Y lo plantea con todo realismo. Y añade y aclare. Voy a terminar porque es complejo todo el asunto de una vez. Entiendo que es un tema donde normalmente nos desorienta la complejidad. Daros cuenta qué matices da para poder entender la dificultad del pensamiento, para poder entender la magnitud que tiene el pensamiento. Y sin embargo, deberíamos atenernos a la sutileza, porque es la sutileza el contenido de este asunto. Y entonces él añade otro elemento, o sea, no es pensamiento ni sentimiento, representa al pensamiento, al sentimiento, etc. El contenido de esta situación es, por tanto, la sutileza. Entonces, después de haber hecho esta descripción, un neurólogo contesta, bueno, yo estoy alarmado. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay mucho nivel en esta reunión.
sobre todo, y entonces empieza a nombrar a la gente, empieza a preocuparse por la gente. Y dice, eh, todo esto se le escapa a la gente un poco, por lo que estamos hablando. Esto tiene un alto nivel y yo estoy muy bien, estoy muy de acuerdo con el alto nivel que esto tiene, pero esto tiene un alto nivel que no es fácil de comprender. Entonces, pero ¿qué es lo que habría que decir? Bueno, ¿quién eres tú? Se dirige se dirige a Escorado y se dirige a los demás contertulios. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Dependemos de los inputs y de los outputs, de los estímulos interiores y de los estímulos exteriores. El neurólogo ha dicho eso. El neurólogo ha estado un poco en contra, bueno, no en contra. El neurólogo ha dado su manifestación, su no estar de acuerdo con este nivel que tiene, la reunión. Y entonces Antonio Escotado le dice, tú, neurólogo, ¿puedes dar respuesta a eso? Y el neurólogo le dice, absolutamente. Eso depende de los inputs y de los outputs neurológicos. Así, a esta gente que nos escucha, podríamos decirle y darle el consejo siguiente. Medita, piensa en ti mismo, tienes que saber quién eres tú y que tú quieres ser ahora otro ser humano y otra persona. Este es el consejo que yo le doy, que yo le doy a los demás. Bueno, entonces, después de esta situación que el neurólogo insiste en muchos momentos que la gente puede cambiar sus principios políticos, sus principios religiosos, pensando y meditando, y ya está. Entonces, lo que es interesante, ¿seguimos hablando más o termino dando la explicación que le da Antonio Escotado a este pensador? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis alguna cosa diferente? Oye, yo no me veo, ¿eh? No aparezco, ¿eh? Yo aparezco, sí. Sí, sí, le vemos y le escuchamos bien desde aquí. Está bien. Ah, ¿queréis comentar alguna cosa o continuamos esclareciendo cómo le esclarece Antonio Escotado al neurólogo las cosas? Porque es como la gente se piensa a veces, lo del pensar o lo del pensamiento. ¿Eh? ¿Queréis comentar alguna cosa o continuamos? Yo creo que puede continuar. ¿Sí? Ujú. Entonces, Antonio Escotado le dice, mira, allí a veces la grandiosidad de la información hace que su expresión parezca un simplismo. O sea, porque lo que él ha contestado es una forma simplista. A veces la información parece simplista. La idea de que el cerebro se puede explicar por una serie de procesos que entran y que salen con la llegada de datos que se procesan y salen luego
a mí me parece que está conectado con una cierta teoría científica acerca de la caja negra, donde entran unos impulsos y salen otras cosas. Y esto es lo que ha determinado, pues, ver lo de los reflejos condicionados o incluso investigar todas las teorías de Mendel sobre los guisantes, etcétera, etcétera. Pero realmente el cerebro no es una caja negra. El cerebro es una caja que la tienes que abrir y saber qué es lo que hay y que es muy compleja. Cuando tú dices medita y piensa en este cerebro, pero ¿qué es tu cerebro? No es más que la respuesta, la representación de principios de acción que, para empezar, tienen bastante poco de ti y de mí. Es decir, entonces le dice, si yo no... no nos podemos entender por el lenguaje, precisamente, por ejemplo, la palabra mesa no es tu palabra, ni es mi palabra, es mesa, es decir, un objeto, una objetividad del pensamiento, es al mismo tiempo su hecho de que no se puede plantear no se puede plantear como un consejo a alguien. O sea, lo que es importante es que define lo que es el pensamiento y que por tanto no se puede explicar como ejemplo a alguien. Pero lo que es interesante y que aquí incluye una valoración ya casi ética es el hecho que a Antonio Escotado le ha molestado muchísimo la forma en que lo ha planteado, simple y directa a la gente, a la gente. Y le dice, entonces Antonio Escotado le dice, a mí no me ha gustado lo que tú has dicho, perdóname que te lo diga con todo respeto, que te llames a ti mismo, es decir, a un otro, la gente. Porque él ha nombrado muchas veces, si a la gente le decimos esto, la gente. No me ha gustado que te llames gente o que llames la gente, y mucho menos esto se circunscriba a que piensa o no piensa. En realidad, creo que si los pensamientos en una cierta objetividad, aquí estamos esta noche con estas luces, no veo ninguna razón para imaginar que meditemos más que los demás, ni la más mínima cantidad. O sea, no pienso que seamos más pensadores que la gente. O sea, pero lo que es interesante es de qué manera él, como pensador, da al neurólogo una respuesta de lo que es el pensamiento, ¿no? Entonces, el neurólogo le dice es una cosa maravillosa del cerebro, es que podemos estar en desacuerdo y yo estoy en desacuerdo contigo y esa es la maravilla y lo importante son los inputs y los outputs. O sea, y se queda justamente en esa situación sin desarrollar mucho más la cuestión. ¿Alguna cosa queréis añadir? ¿Habéis visto cómo está planteado el saber, el pensamiento en Escotado?
¿Y cómo lo plantea? Ha dicho, ha empezado con la piel, con la definición de la piel. O sea, él empieza exactamente diciendo eso, ¿no? O sea, él empieza diciendo, es un tema atroz, eso tenerlo en cuenta porque lo vamos a utilizar. Y empieza, la piel es esencial para la supervivencia, pero aquí es un tema fluido y habla de todas las fluidez del pensamiento, ¿no? O sea, ¿alguna cosa que queréis añadir a eso? ¿Ya? Sí, yo pensaba, ¿no? Sí. Sí, pensaba cómo podríamos introducir, ¿no? Introducir las ideas de Stervik entre Escotado y el neurólogo. Sí, de acuerdo, pero eso, la segunda parte De acuerdo. del seminario es justamente el pensamiento de Stervik. ¿Cómo piensa Stervik? O sea, para daros 5 céntimos que se suele decir, ¿no? Del asunto. Stervik, es muy fácil a través del psicoanálisis comprender cómo funciona el pensamiento y cómo funciona la piel. O sea, en lugar de ver la dificultad que ofrece la realidad que ofrece Antonio Escotado, de que es difícil y de que es con sensibilidad que hay que acercarse a ello. O sea, pero lo que es interesante de lo que yo he comunicado de Escotado es que lo que dice es que cómo acercarse a valorar el pensamiento. Con esta idea, por ejemplo, de que el gusto del vino depende de la forma de la uva. Ya te está dando alguna cosa. Y además, él dice en un momento determinado, pero eso es un tema muy complejo. Pero además, ese es un tema en el que hay que tener mucha sensibilidad. O sea, lo ha dicho. ¿Es esa palabra o otra palabra que ella ha utilizado? Me parece. No es sensibilidad. Sí. Sutileza. Sutileza. Es un tema en el cual hay que añadir mucha sutileza. Todo eso, que tú has tratado ahora de hablar, es lo que vamos a exponer justamente. Este es el final o el fin de este seminario, ¿no? Explicar lo que es el pensamiento a través de Stervik, diciendo que es algo más fácil. No es que sea muy fácil, es que si te tornas sensible, sabes lo que es el pensamiento. Si te tornas sensible con la observación de bebé, sabes lo que es el pensamiento. Y ese es el tema básico de la situación, ¿no? Y eso es lo que vamos a tomar. Pero en relación justamente con el pensamiento que yo he expuesto ahora solo de Antonio Escotado. ¡Qué grandeza de pensador! Frente al neurólogo que se limita a decir input, output. O sea, niño, despierta, piensa y di cómo quieres ser tú. O sea, Escotado dice que no se puede dar consejo. O sea, el pensamiento no da consejo. O sea, puede movilizar, se puede movilizar el pensamiento, que es lo que trata de hacer Antonio Escotado, y es por eso que estamos estudiando Antonio Escotado, para que poder movilizar el pensamiento muchísimo mejor dentro del psicoanálisis. Es el psicoanálisis que dice, no, el saber acerca del principio del pensamiento es muy fácil, a través a través de la observación de bebé y a través de los sentimientos de encuentro y separación en los tratamientos psicoanalíticos, ¿no? O sea, este es el tema y este es el pensamiento que yo voy a ofrecer. Porque daros cuenta que yo en este seminario, que me tocaba hablar de Stervik y de su formación psicoanalítica
y de su formación del método. Sin embargo, lo he postergado y lo he dejado para el siguiente seminario. Sin embargo, he incluido el pensamiento de Antonio Escotado por una parte y el pensamiento de Sterby por otra, que son dos cosas completamente complementarias. Y se puede completar, estaba pensando, yo no lo sé, ya veremos, con algún otro pensador. Pues, ya hemos dicho muchos pensadores que se aproximan a Sterby en su profundidad y en su quehacer, pero a otros pensamientos también interesantes. Estaba pensando que a lo mejor podemos hablar de otros pensadores. Ya lo diría en otro momento, pero por el momento lo dejo en suspenso. Adelante. ¿Has entendido, Enrique? O sea, has visto inmediatamente la conexión que había con la sensibilidad del pensamiento de Sterby, pero yo te estaba hablando de la sensibilidad de la uva, de la forma de la uva, de la complejidad del tema, la fluidez del pensamiento, que es una cosa viva, que no se presta para consejos, para aconsejar, etc. Bueno, Sí, creo que sí, ¿no? ¿cómo? Sí, me quedaba con alguna idea, ¿no? Sí. Es decir, esta idea de la complejidad o lo atroz, ¿Cómo? lo atroz, Exactamente. Claro. el, Ya, que la forma de abordar la ya, complejidad y la atrocidad es a través de la sutileza, ya, a través de la piel, a través de la forma de la uva, que es la piel de la uva, ya, de ya. alguna manera, ¿no? Y no a través, ¿no?, de mecanismos estímulo-respuesta o de mecanismos donde queda ausente la sutileza, la profundidad, el encuentro de cada instante, El encuentro de cada instante, el de encuentro cada de Cádiz. interacción. De acuerdo. Ahora has matizado justamente esta situación. Ahora has matizado justamente este cariz de la riqueza del pensamiento de Escotado. Porque independientemente de que sea muy célebre, porque él ha escrito sobre las drogas, que bueno, ya lo hemos tratado nosotros ese tema, y que haya escrito ahora sobre más conocido sobre el tema del comunismo. El tema que a nosotros nos mueve es el tema del pensamiento, la creatividad que tiene Antonio Escotado. Y que no me parece que tiene trampas como hay muchos pensadores que tienen trampas, sino que es un pensador profundo, verdadero, que va, que es más completo. O sea, iba a decir que Platón. Digo en la esencia, en la esencia, en lo que buscas en el pensamiento, en lo que buscas en tu trabajo analítico. Esa sensibilidad que tiene Antonio le falta a otros pensadores. Justamente, o sea, ha habido otro pensador que yo le he dedicado muchísima atención, que es, ¿cómo se llama? El de Heráclito. El que ha dedicado todo un libro a los fragmentos de Heráclito. ¿Cómo se llama? Ah, 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 a ver, ¿cómo se llama? Voy a tener que ir a ver el libro cómo se llama, a la biblioteca. O sea, os dejo pensando para que voy a verlo. Mira. eh, 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 ah,
Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. ¿Lo veis? ¿Se ve? ¿No? ¿Se ve? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no se puede apreciar porque está demasiado abajo, tiene que subir más el libro. Razón común. Heráclito. Razón común, Heráclito. El autor es Agustín García Calvo. ¿Estamos? Dedicamos, todo él está subrayado y trabajado justamente en relación con la observación de bebés. Bueno, este es uno de los pensadores sensibles. Bueno, ha merecido la pena que interrumpa para recordar esta situación. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa? Yo he relacionado lo que hablaba de la forma de la uva y el sabor, ¿no? De la forma que no se puede separar del sabor, que Ya. está unido. La cuestión de que el mensaje y el contenido del mensaje, a nivel de receptor y emisor, que hablaba también en esta otra imagen, ¿no? No se puede ¿Cuál separar. imagen? ¿Cuál? La ¿Cuál? imagen de emisor, receptor, de lo que llega y de lo que sale, ¿no? De los Ya, ya. canales de entrada y salida, es que el mensaje no se puede separar el contenido de la forma. Ya, ya. Y esto en el arte también es muy claro, sobre todo en las artes plásticas. Ya. Las artes plásticas, el contenido y la forma y de lo que expresa van unidos. En el lenguaje esto a veces pensamos que se puede disociar, ¿no? Solo Ya, en el lenguaje poético, ¿no? Es cuando ya, la forma ya, del lenguaje y su contenido van totalmente cogidos de la mano. ya. Con otro tipo de lenguaje a veces parece que se puede disociar, pero en realidad creo que es una ficción, ¿no? Toda la riqueza del lenguaje, todo el misterio del lenguaje, todo el misterio de la comunicación, toda la riqueza de las relaciones humanas que está justamente en el lenguaje y en el hablar, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? Y ese es el fundamento del psicoanálisis, ¿no? ¿Eh? Que justamente en la observación de ¿Cómo? bebés, justamente en la observación de bebés se observa y el lenguaje, pues a lo mejor no aparecerá hasta momentos, o sea, en el bebé justamente lo no verbal, lo que no se puede hablar, sino se puede Ya. solo observar, Sí, ahí pero toma una forma. hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje de Sí, signos, sí. hay una comunicación espiritual desde el primer momento. Y ahora vamos a ver un poco eso en Stervik. O sea, ¿de acuerdo? A ver. Eh, eh, Dejamos a Antonio Escotado y entramos con Stervik. ¿No? ¿Estamos? Adelante, adelante. ¿Cómo? Que sí, que sí. De acuerdo. Vamos a ver. El próximo día le dedicaremos un seminario especial quizá a su formación, a su saber, y a que fue creadora del método de Stervik. Pero hoy no la pensamos como creadora del método de Stervik, sino la presentamos como presentadora de un pensamiento original que ha tenido mucha fuerza dentro del psicoanálisis. O sea ella solo tiene tres o cuatro trabajos publicados en la International Journal, tres folios, digamos 20 folios y nada más. No tiene una gran obra, pero es una gran obra por la fuerza y el vigor que tiene. Esta es mi psicoanalista kleiniana, y esto es importante, de origen polaco,
es reconocida no solo por haberse creado un método de observación de bebés, sino por haber sido pionera por sus aportaciones al pensamiento psicoanalítico con el tema de la piel. La originalidad de sus trabajos radica en el interés por entender cómo las primeras experiencias de la superficie corporal entran a estructurar la forma y el contenido del mundo interno del bebé. O sea, esa es, digamos, la teoría esencial de Esther Vick, o el pensamiento o el saber de Esther Vick. ¿De qué forma la superficie corporal entra a estructurar la forma y el contenido del mundo interno del bebé, señalando cómo la piel es la base de la génesis y de la estructura del yo? Uno de sus trabajos más importantes fue el artículo La piel en las relaciones de objetos primarios de 1968, en el que afirma que en su forma más primitiva, las partes de la personalidad se vivencian como si estuvieran carentes de una fuerza capaz de estar unidas, por lo cual resulta necesario asegurar su cohesión en una forma que se experimenta pasivamente mediante el funcionamiento de la piel, que obra como un límite. Es así como ha empezado Antonio Escotado, o sea, como si él tuviera una gran intuición de lo que es el concepto de piel. Yo pienso que Antonio Escotado siente una de las cosas que me ha llamado la atención de él es su pensamiento en general, y es por eso que lo sigo, y es por eso que hago el seminario. Pero una de las cosas que yo he admirado en él es su forma de valorar a Freud. Valora a Freud de una forma que es increíble. Yo no creo que él conociera a Klein, me parece. Me parece que no conocía a Klein y, por tanto, no conocía a Esther Vick. Pero si hubiera conocido a Esther Vick, hubiera conocido la profundidad de su pensamiento. Quizás no hubiera dicho en esta reunión ¿cuál es la palabra que he dicho? El horror. ¿Cómo es, Enrique? Sutileza. ¿Cómo? No, la sutileza, no. Es un horror, es un... No. Atroz, atroz. Es atroz, es un tema atroz. No diría que es un tema atroz. O sea, porque justamente Melania Klein lo hace valedero, ¿no? O sea, ese es el tema. Ese es el comienzo del seminario. Creo que sí, que nos dará tiempo a leerlo, tenemos tiempo. ¿Queréis decir alguna cosa al respecto de eso o sigo? No, yo tal vez diría, ¿no? Bueno, diría que esto implica, Antonio... lo que acabo de decir, esto implica que en los primeros momentos de la vida, la mente del bebé es casi completamente difusa por cada... Por ende, necesita, en su lugar, necesita un objeto externo que le mantenga unido, que le provea de una experiencia de contención. Ese algo que contiene la mente es lo mismo que contiene su cuerpo. Eso es la piel. Esta es la definición que da Esther Vick de la piel. Es decir, cómo la personalidad está desestructurada, está en ese, ¿cómo es la palabra? En ese horror, ¿no? ¿Cómo? Atroz.
está en un momento, el bebé está en un momento atroz. O sea, el ser humano está en un momento atroz. Y eso, de alguna forma, lo intuye Antonio Escotado, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que la piel cumple un papel fundamental en proveer en la mente un sentido de continuidad y contención. Y añade, Esterbit, esta función puede ser fácilmente estudiada en psicoanálisis. Aquí es cuando dice ella, no es atroz, sino que puede ser fácilmente estudiada en psicoanálisis y en la observación de bebés en relación con los problemas de dependencia y separación de la transferencia, en la transferencia. ¿Estamos? Si recordamos la cara, la sorna, la forma de encarar el problema que nos ocupa, que nos ocupó Antonio Escotado, recordarán que él empieza hablando de que había acordado que el tema era atroz, por hablar después de la complejidad del tema, donde la complejidad nos desorienta, pero que, sin embargo, deberíamos atenernos a la sutileza, pero que es la sutileza de contenido de este asunto y que Antonio Escotado lo ha contactado de una manera magnífica. O sea, lo que es importante es que aquí se ve esa comparación que yo hago entre el pensamiento el matiz que hay, el matiz y más que el matiz, el pensamiento de Antonio Escotado y el pensamiento de Esterbit. Lo veis un poco el tema, ¿no? ¿Estamos? ¿Eh? ¿Hay alguna cosa más a comentar? No, ¿Eh? yo comentaría, comentaría tal vez, ¿no? ¿Cómo? Este punto de encuentro entre Pic y Escotado, ¿no? Esta idea de piel que vendría a simbolizar algo así como una interfaz, ¿no? La Interfaz interfaz. sensitiva y emocional ¿Sí? en las relaciones. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Continúo? Sí, sí. Pero esta función interna de contener las partes de la personalidad dependen de la interiorización de un objeto exterior, la madre, el cual debe ser vivenciado a su vez como capaz de cumplir esa función. Es decir, y aquí empieza lo que ya conocemos y lo que ya vemos en la observación de bebé, es la función continente de las partes de la personalidad del bebé, que es la madre misma. Más adelante, muy pronto, la identificación con esa función de objeto, con esa función de la madre, reemplaza el estado de no integración de origen y da lugar al origen del concepto de objeto, de objeto interior. Y también a la idea de espacio interno y de espacio externo. Esta experiencia, esto es lo que nosotros vemos en la observación de bebés, pero es que había que decirlo hoy en el seminario de alguna manera. Hasta que no se haya internalizado las funciones de contención, es imposible que aparezca el concepto de un espacio dentro de un cuerpo y en este caso, en la interiorización, esto es la construcción de un objeto en su espacio interior que da consistencia
al bebé. De lo contrario, se darán manifestaciones de confusión y de vitalidad. O sea, si el bebé no se siente, no ha interiorizado ese objeto interior, esto son cosas sabidas por todos vosotros, si no se ha interiorizado, entonces no puede haber esa fuerza y ese vigor. Las funciones que se dan en ese estado primitivo, Sterbick lo ilustra mediante material obtenido, que es lo que hacemos nosotros, de observación de bebés, pero también de psicoanálisis de niños y psicoanálisis de adultos. A fin de mostrar la diferencia que existe entre la no integración, tal como se da en las experiencias de desvalimiento total, y la desintegración producida por los procesos de disociación que actúan como difusa activa al servicio del desarrollo, nos encontramos pues desde un punto de vista económico frente a situaciones conducentes a ansiedades catastróficas dentro de un estado de no integración que contrastan con las ansiedades que son persecutorias y depresivas en otros. O sea, aquí lo que estoy definiendo son cosas que conocéis muy claramente vosotros y que ya vosotros sabéis y que no hace falta insistir mucho más en ello, ¿no? O sea, ¿no? O sea, de qué manera, pues, si el bebé no ha interiorizado el cuerpo de la madre, el pensamiento de la madre, entonces se sentirá deshecho. Parecería que en el estado infantil no integrado, la necesidad de encontrar un objeto contenedor lleva a la frenética búsqueda de un objeto, sea este una luz, una voz, un olor o algún otro objeto sensual que sea capaz de mantener la atención y por lo tanto susceptible de ser vivenciado, por lo menos temporariamente, como algo que une las diversas partes de la personalidad. O sea, eso son cosas que ya nosotros... Entonces, el objeto óptimo es el pezón dentro de la boca, junto con la madre que sostiene al bebé, le habla y de la cual emana un olor especial. Bueno, esta es toda la descripción en relación en relación con el bebé, ¿no? O sea, ¿queréis añadir alguna cosa en relación con esas, con este pensamiento de Sterbick que no es atroz, sino que es, digamos, familiar y que el bebé se siente contenido y sostenido? ¿Ya? ¿Sí? Sterbick nos ¿Cómo? habla, ¿no? Sterbick nos habla de cómo nos alejamos de lo atroz. Así como nos alejamos de... ¿Cómo nos podemos alejar de la atrocidad? Ya, Ella de acuerdo. ella no niega que hay atrocidad. Ya, Ella, ya, ella habla de desintegración, habla de conceptos atroces, ya, pero sin embargo nos muestra un camino, ¿no? ya. Un camino de integración. Ya. Por supuesto. O sea, es un camino, es un camino de integración. Porque si no se dan otras cosas como consecuencia, ¿no? O sea, y este sería el tema.
el material que hemos visto en la observación de bebés, en los psicoanálisis de niños y de adultos, el material muestra que este objeto que sirve como continente sirve como piel también, ¿no? El desarrollo deficiente de esta función primitiva resulta de la inadecuación del objeto real, o bien porque el objeto es inadecuado, o bien porque el niño ataca con fantasía contra el objeto. Es todo lo cual entorpece los sistemas de introyección y evolución. Y lo que es interesante que descubrió Stervik es que como consecuencia de este estudio de la piel tan importante, el sujeto para poder contenerse utiliza una segunda piel para contener su situación. Es decir, si el bebé está con la madre y se siente agujereado, para tapar esos agujeros tiene que buscar una segunda piel que tape las fallas. Y entonces aparece la formación de una segunda piel como defensa, que no es la piel auténtica. O sea, porque Antonio Escotado dice, de la piel para adentro mando yo, pero habla de una piel bien constituida, de una piel bien fuerte, que la ha hecho a través del estudio, a través del trabajo, a través de la dedicación. O sea, ¿cómo se constituye una verdadera piel? Tener una verdadera piel es tener una verdadera personalidad, ¿no? Es tener una verdadera ética, es tener un verdadero comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ese es el tema. ¿Alguna cosa más que queréis añadir? Nos quedan unos cuantos minutos. Este tema parece que a vosotros os interesa menor en relación con Stervik, ¿no? De mostrar cómo es esa facilidad del pensamiento de Stervik, que es importante y que lo vamos a completar el próximo día, porque lo que la generalidad de Stervik que haremos el próximo día es que se observaban niños, pero se observaban niños enfermos. La generalidad es que ella observa niños normales en sus casas de origen. Esta es la gran noticia, esta es el gran hallazgo, esta es la gran inteligencia, esta es la gran humanidad de Stervik. No quiero cosas extrañas, no quiero buscar fenómenos raros, no quiero buscar situaciones normales, cotidianas, vitales, etc. ¿Estamos? Ese sería un poco el tema. Yo quisiera, más? sí, yo quisiera poner en valor, ¿no? Estos conceptos, estas ideas, ¿no? Que trae, que es cierto que, bueno, la hemos podido escuchar, ¿no? En otras ocasiones. Es con lo que hemos trabajado siempre en la observación de bebés. Yo sí quisiera que es algo muy vigente, ¿no? Y que cuando uno se encuentra con situaciones de niños, ¿no? Con dificultades, ¿no? Que no han podido hacer esa organización psíquica, ¿no? Esa piel, esa integración, ¿no? Que hay funcionamientos, ¿no? Muy primarios, muy difíciles a veces de comprender, ¿no? Para poder entrar en relación con estos otros mundos, ¿no? Más fragmentados, desintegración, ¿no? De integración y desintegración, a veces no es tanto blanco o negro, sino procesos. Pienso que siguen siendo vigentes, ¿no? Para entender
funcionamiento también de adultos, ¿no? De determinados funcionamientos, Ya, de esa ya, sensorialidad, ¿no? Y ya, de ese cuerpo, ¿no? Que construye una mente, ¿no? Pero con dificultad, ¿no? Para poder estar en relación con el ya, mundo, ¿no? ya. Ujú. Sí, sí. Daros cuenta que Stervik valora sobre todo esa integración se logra en torno al perdón, pero también están todas las sensaciones interiores de la entrada de la leche hacia el interior que componen también el cuerpo. O sea, la entrada de la leche no es solamente alimento, es también sensaciones corporales que integran y unen el cuerpo que está completamente en pedazos, que es lo atroz. O sea, lo atroz que ha visto, que ha visto Escotado, es justamente estos estados primitivos y que ese sería un poco, yo recuerdo que a Medina Klein se la tomaba por tremendista porque valoraba el instinto de muerte dentro del niño. El niño que observa Stervik no es un niño cualquiera, no es el niño freudiano, no es el niño de la autosatisfacción, es el niño que no está integrado, que se va a integrar. O sea, este es el tema. O sea, el tema importante que traemos con este seminario es la valoración de todos los elementos de integración que hay con el pensamiento. Esta es la fuerza que dice Antonio Escotado en un momento de dedícate a trabajar, a pensar y resuelves todos tus problemas, dice él, ¿no? O sea, de alguna forma. Y es un poco cierto, porque es una forma de interiorizarte, de integrarte, de completarte, de ser tú, etc. No, ¿Alguna cosa, Marta? sí, bueno, yo quería añadir la idea también que en otras ocasiones, hoy no sé si la ha nombrado, pero es la consensualidad, ¿no? La Consensualidad, ¿no? consensualidad. Es Ya, esa integración desde los diferentes sentidos, ¿no? ya, ya. ¿Alguna cosa más, Marta? Bueno, un poco, ¿no? Acentuar esto que decía de la genialidad de Stervik, ¿no? De Ya, la genialidad de estudiar el bebé sano, pero también cómo se construye la mente, ya, ¿no? ya, De cómo paso a paso, ya, a través de la observación, ya, lo que se observa se vuelve mente, ¿no? ya. Mm, Lo que se observa se y vuelve es, mente, que dice la doctora Chavani. Exactamente. sí, eso yo creo que es Sí. lo más interesante Lo de más, Stervik. sí, 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 sí. Lo más significativo, lo más, sí, sí, de acuerdo. ¿Alguna cosa más? Ah, el próximo día, a ver si podemos hablar de Stervik y de su formación y cómo se organizó ella, etcétera, y algún otro pensador en relación con Antonio Escotado, quizá. ¿Cuándo es? ¿Alguna cosa más queréis? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? No, ya está. Muchas gracias. De acuerdo. ¿Cuándo es que nos vemos para el próximo día? Dentro de 15 días, día 19 de febrero. El día 19 de febrero. Hoy hemos tenido suerte, no hemos tenido problemas técnicos, se ha ido su vida. Yo no he visto mi imagen ni un instante, o sea, yo no, espero que salga en Sí, el sí, vídeo, ¿no? sí, 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 se seguro. ve. seguro. Yo no lo veo, aquí no está en mi ordenador. Muy bien, pues nada, Muchas gracias. de acuerdo, hasta el próximo día. Hasta el próximo Muchas día. Muchas gracias. Has gracias. dicho el 19 es, ¿no? 19 de febrero. De acuerdo, muy bien.